Hola gente, bienvenidos de nuevo a PSP. Aviso de guerra rápido. Estamos en una misión ultrasecreta para llegar a los 700 suscriptores. Estás viendo un contenido que no para de crecer. Para no quedarte fuera de la historia y asegurar tu puesto, haz clic en suscribirse ahora y danos el impulso final para alcanzar esta meta. Para el próximo episodio el mando es vuestro. ¿Qué tema inédito queréis que traigamos? Comenta tu sugerencia. Listo. Misión dada es misión cumplida. Vamos con el tema de hoy. Cómo las emboscadas siberianas definieron el destino de divisiones enteras durante las tormentas de nieve. Empecemos. El clamor metálico de millones de botas resonaba por la vasta llanura. Era finales de otoño, un tiempo de transición, pero la promesa de victoria vibraba más fuerte que el viento helado que comenzaba a soplar desde el este. El año, un hito en la historia de la ambición humana, veía avanzar una fuerza colosal, un ejército invencible, forjado en la creencia de que la voluntad humana podía doblegar cualquier paisaje, cualquier resistencia. En los corazones de los comandantes, la confianza era inquebrantable, casi una arrogancia divina. Habían conquistado reinos, aplastado imperios. La marcha sobre Siberia era solo el próximo capítulo. Una formalidad, pensaban. El aire, por ahora, era limpio y cortante, con olor a ozono y tierra húmeda. El sol pálido aún lograba iluminar las filas interminables de soldados, sus uniformes impecables, sus estandartes ondeando con orgullo. Los motores de los tanques rugían al unísono, una sinfonía de poder que prometía la aniquilación a quien se atreviera a desafiarlos. Era una visión de fuerza aplastante, un testimonio de la ingeniería y la disciplina militar. Cada hombre, cada máquina, una pieza de un rompecabezas de dominación que parecía infalible. Los mapas eran claros, las rutas planeadas, las estimaciones de resistencia ridículas. Creían que la vastedad de la tierra sería más un escenario para su gloria que un obstáculo. El bosque de abedules, antes un manto verde dorado, ahora se desnudaría, revelando un paisaje austero que pronto sería engullido por el invierno. Pero la prisa era la consigna. Creían que el hielo y la nieve llegarían demasiado tarde para detenerlos, que la victoria se sellaría antes de que la furia blanca de la naturaleza se manifestara en su plenitud. El optimismo era un narcótico, una niebla dorada que oscurecía la verdad inminente. En los cuarteles generales se hacían brindis. Los planes de invierno ya incluían la ocupación de ciudades distantes, el control de recursos estratégicos. La moral estaba en su apogeo, impulsada por éxitos anteriores y por la creencia en la superioridad táctica. El sonido de los pasos, rítmico e incesante, era la canción de un destino manifiesto, un himno a la conquista que prometía barrer todo a su paso. Las conversaciones en los campamentos eran de gloria, de retorno triunfal, de un futuro donde sus nombres serían grabados en la historia como los arquitectos de una nueva era. Pocos sabían que la naturaleza, con su paciencia milenaria y su fuerza indomable, ya estaba tejiendo la telaraña de la venganza. El viento que silbaba a través de los pinos no era solo un mensajero del otoño, era el primer suspiro de un monstruo dormido. Los días se acortaban, la luz del sol disminuía y la temperatura caía cada noche. Un presagio siniestro de lo que vendría. El olor a pólvora y diésel se mezclaba, a veces, con un olor metálico diferente. El olor de un frío que prometía congelar hasta el alma. La tierra, que parecía doblegarse bajo el peso de su marcha, aguardaba, y no esperaría en silencio. Las conquistas iniciales fueron abrumadoras. Las primeras semanas de la campaña vieron un progreso vertiginoso, una demostración de fuerza, que parecía justificar toda la confianza depositada. Ciudades caían como fichas de dominó. Las líneas de defensa enemigas eran barridas por la implacable Blitzkrieg. Los soldados marchaban, exhaustos pero eufóricos, sintiendo el calor de la victoria calentar sus corazones a pesar del frío creciente. Los tanques abrían camino a través de bosques y campos, sus orugas aplastando la tierra congelada, dejando un rastro de destrucción y polvo gélido. El sonido de sus motores era un rugido de triunfo, y el olor a metal caliente y combustible quemado era el perfume de la conquista.
Los convoyes de suministros seguían kilómetro tras kilómetro, cargando lo necesario para sostener la máquina de guerra. La logística era un desafío, pero la creencia en la velocidad de la victoria superaba cualquier preocupación. Los aviones zumbaban en el cielo, dominando el espacio aéreo, sus bombardeos transformando aldeas en pilas de escombros humeantes. La resistencia, aunque valiente, parecía fragmentada, incapaz de detener la aplanadora. Los informes de victoria se acumulaban en los despachos, alimentando la ilusión de un control absoluto. Se creía que el destino de la campaña ya estaba sellado, que Siberia, con su vastedad, sería solo otro trofeo que exhibir. El susurro del viento se transformó en un aullido lastimero, y el cielo, antes pálido, se cerró en un gris amenazador. La primera nevada no fue una caída suave de copos, fue una pared blanca, densa e implacable, que descendió sobre las estepas siberianas con la furia de un dios airado. En cuestión de horas, la visibilidad se redujo a cero. El olor a ozono y tierra húmeda fue reemplazado por el ardor metálico del hielo que quemaba las fosas nasales, por el olor a nieve virgen y pronto por el olor acre del miedo. La confianza inicial comenzó a desmoronarse bajo el peso del blanco. Los motores, antes ruidosos y potentes, tosían, sus piezas congelándose, el diésel transformándose en gelatina. La nieve, fina al principio, se acumulaba rápidamente, cubriendo carreteras, transformando senderos en trampas invisibles. El progreso vertiginoso dio paso a una marcha penosa, cada paso una batalla contra el elemento. Los soldados, antes eufóricos, ahora sentían el frío penetrar sus ropas, sus huesos, sus almas. El calor de la victoria era un recuerdo lejano, reemplazado por el frío cortante que prometía congelar hasta la esperanza. Fue entonces cuando los ecos de la resistencia, antes dispersos, encontraron su voz en el caos blanco. Los defensores, acostumbrados a la furia del invierno, emergieron de las sombras del bosque, fantasmas blancos en el torbellino de nieve. Sus emboscadas ya no eran ataques frontales, sino golpes furtivos, precisos, aprovechando la ceguera impuesta por la tormenta. El silencio de la nevada se rompía por ráfagas de disparos, por gritos ahogados que desaparecían rápidamente en el remolino helado. El paisaje, que parecía doblegarse bajo el peso de la marcha, ahora se erguía como un monstruo, engullendo divisiones enteras. El terror del invierno apenas comienza a revelarse. Para vivir la saga completa de la campaña siberiana, suscríbete al canal y deja tu like. Los convoyes de suministros, la línea vital del ejército, se convirtieron en blancos fáciles. Camiones atascados en la nieve profunda, sus motores muriendo, sus cargas congelándose. El sonido de los disparos en la oscuridad blanca era un presagio de que la comida y la munición no llegarían. El olor a combustible quemado y metal caliente dio paso al olor a humo de madera húmeda y a veces al olor fúnebre de carne quemada. Cuando los vehículos eran incendiados, las conquistas rápidas se transformaron en una pesadilla logística, cada kilómetro avanzado costando un precio impensable en vidas y moral. El punto de inflexión había llegado. Siberia, antes vista como un escenario para la gloria, se revelaba como un infierno congelado. La arrogancia de los comandantes se transformó en desesperación silenciosa, mientras observaban a sus hombres sucumbir no a un enemigo visible, sino a un adversario omnipresente. El frío, el hambre y la invisibilidad mortal de los atacantes. El paisaje, antes austero, ahora era una trampa mortal, donde cada árbol, cada montón de nieve, podía esconder a un francotirador, una patrulla enemiga o la muerte por hipotermia. El optimismo era un espejismo, disipado por la realidad brutal de un invierno que apenas había comenzado. Los soldados, antes fuertes y confiados, ahora parecían espectros, sus rostros pálidos y marcados por el frío, sus ojos reflejando una extenuación que iba más allá de lo físico. El crujido de la nieve bajo las botas, antes rítmico, ahora era un sonido arrastrado, pesado, como el lamento de un alma perdida. El olor a sudor y pólvora dejaba paso al olor a frío, a humedad y, tristemente, a muerte. La campaña, que debía ser una formalidad, se había convertido en una lucha por la supervivencia,
una carrera contra el tiempo y contra la furia implacable de la naturaleza. La aplanadora se veía atrapada, engullida por el blanco, y a cada hora que pasaba la desesperación se profundizaba, la esperanza disminuía, y el invierno siberiano mostraba su verdadero poder. El invierno siberiano, un monstruo de hielo y furia, apretó su abrazo. Las temperaturas se desplomaron a niveles mortales, transformando el paisaje en un reino de muerte blanca. No era solo frío, era un dolor punzante que perforaba la piel, congelaba los pulmones con cada respiración y robaba la fuerza de los músculos. Los uniformes, diseñados para climas más templados, ofrecían poca defensa contra el ventarrón cortante que parecía llevar cuchillas de hielo. El olor a metal quemado y diésel dio paso al olor acre de madera húmeda ardiendo en hogueras desesperadas y al fétido olor de cuerpos que sucumbían al frío, a la enfermedad y a la desnutrición. Cada día era una batalla por la supervivencia. El hambre roía las entrañas de los soldados, sus raciones disminuyendo con cada convoy perdido en la nieve. La deshidratación, insidiosa en el frío, comenzaba a cegar la mente. Muchos intentaban derretir nieve para beber, pero el esfuerzo consumía más calorías de las que proporcionaba, un ciclo vicioso que los llevaba a la extenuación fatal. El sonido constante del viento aullando por los pinos y montañas heladas se mezclaba con el crujido de la nieve bajo botas pesadas, un coro macabro para el lento desmoronamiento de una fuerza otrora invencible. Las emboscadas se convirtieron en el pan de cada día. Ya no eran escaramuzas, sino trampas brutales, orquestadas con una frialdad calculadora por los defensores que conocían cada pliegue de la tierra congelada. Surgían de la nada, fantasmas blancos en camuflaje perfecto, sus ráfagas de fuego resonando como chasquidos secos en la vastedad silenciosa. El combate cuerpo a cuerpo era salvaje, desesperado. Bayonetas y cuchillos brillaban brevemente antes de desaparecer en la oscuridad de la tormenta, seguidos por gritos ahogados que el viento pronto engullía. La sangre, rojo vibrante contra el blanco inmaculado de la nieve, se congelaba casi al instante, formando pequeñas esculturas de horror. Por un lado, la furia de los atacantes, impulsada por la desesperación y la necesidad de sobrevivir, luchaban contra el enemigo visible y contra el enemigo invisible, el frío que entumecía los dedos en el gatillo, el hambre que agotaba la energía con cada golpe. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban una mezcla de terror y extenuación, la línea entre la cordura y la locura cada vez más tenue. Escuchaban los gritos de sus compañeros, veían los cuerpos caer y sabían que su destino podría ser el próximo, congelado bajo el manto blanco. Por otro lado, los defensores, endurecidos por el invierno y por la determinación férrea de proteger su tierra. Sus rostros, detrás de las máscaras de nieve, eran duros, sus ojos ardían con una luz gélida. Se movían con una furtividad casi sobrenatural, apareciendo y desapareciendo como espectros. Sus armas, a menudo simples, se usaban con una eficacia brutal. Cada emboscada no era solo una táctica militar, era un acto de venganza, un grito de resistencia contra la invasión. El olor a pólvora y sangre se mezclaba con el aliento helado que salía de sus bocas, un testimonio de su resiliencia indomable. Las aldeas y pequeñas ciudades, antes refugios, se convirtieron en escenarios de destrucción. Donde antes había casas, ahora solo quedaban esqueletos de madera quemada, sus chimeneas mudas y gélidas. El sonido de las explosiones de artillería, amortiguado por la nieve, aún lograba rasgar el aire, derribando lo que quedaba de las estructuras. Civiles, forzados a huir o a esconderse en sótanos congelados, observaban el horror con ojos vacíos. Familias enteras, mujeres y niños, intentaban sobrevivir en condiciones infrahumanas, el hambre y el frío sus enemigos constantes. Sus gritos de desesperación eran raros, pues el miedo había congelado incluso la voz. La guerra ya no era sobre estrategia o territorio, era sobre la capacidad de soportar lo insoportable. Los soldados de ambos lados, transformados en meros títeres del invierno, luchaban no por gloria, sino por la próxima comida, por el calor de una hoguera, por la oportunidad de ver el sol de nuevo. El paisaje, que debía ser conquistado, ahora era el verdugo,
y cada copo de nieve, cada ráfaga de viento, era un recordatorio cruel de que la naturaleza no se doblegaba a la voluntad humana. El olor metálico del hielo quemaba las fosas nasales, mezclado con el olor persistente de la muerte y del humo, un perfume amargo que permeaba el alma. La mente humana, llevada a su límite, comenzaba a sucumbir. La paranoia se arrastraba, transformando sombras en enemigos y el silencio en una amenaza inminente. Lo que antes era una marcha de conquista se transformó en un asedio invisible, una trampa de hielo y desesperación. La vastedad de Siberia, antes un escenario para la gloria, ahora era un monstruo que engullía divisiones enteras. La nieve, que caía incesante, no era solo un fenómeno meteorológico, era una pared blanca, impenetrable, que aislaba a cada pelotón, cada compañía, cada hombre. Las líneas de comunicación se desmoronaron. La radio, antes un enlace vital, ahora emitía solo estática, un ruido fantasmagórico que resonaba la soledad y el abandono. El olor a aislamiento era el olor del aire enrarecido, del pánico contenido, de la desesperación que comenzaba a corroer el alma. Los suministros ya escasos cesaron casi por completo. El hambre, una compañera constante, ahora era un tormento punzante. Las raciones se acabaron. Los soldados antes robustos se consumían, sus cuerpos transformándose en meros esqueletos bajo los uniformes congelados. El combustible para los tanques y vehículos era un recuerdo distante. Las máquinas de guerra, antes símbolos de poder, yacían inmóviles, carcasas de metal oxidándose bajo el blanco, como monumentos a la arrogancia rota. El silencio roto solo por el aullido del viento y el crujir de la nieve bajo los pies era el sonido de la muerte que se acercaba, lenta e inexorable. La escasez de munición hacía de cada disparo un acto de desesperación, cada bala un sacrificio. Los médicos, sin suministros, sin medicamentos, asistían impotentes a la gangrena devorar miembros congelados, a la neumonía cegar vidas jóvenes. El olor a carne en descomposición, a heridas infectadas, se mezclaba con el olor acre del sudor y del miedo. La higiene era imposible. La enfermedad se propagaba como un incendio, transformando los campamentos improvisados en fosas comunes heladas. Muchos morían no por balas enemigas, sino por la indiferencia brutal del invierno, por la negligencia del hambre y por la furia de las enfermedades. La moral se desmoronó. La disciplina, antes férrea, se dio paso al instinto de supervivencia más primitivo. Las deserciones se volvieron comunes, soldados desapareciendo en la tormenta, prefiriendo la oportunidad de una muerte rápida a la agonía lenta. Las ejecuciones sumarias se llevaban a cabo para intentar contener el caos, pero cada fusilamiento solo profundizaba el terror, transformando a los propios comandantes en figuras de miedo, no de liderazgo. El sonido de los disparos de ejecución, amortiguado por la nieve, era un sombrío recordatorio de la pérdida de control, de la deshumanización que la guerra y el frío imponían. El terror psicológico y la deshumanización alcanzan su punto máximo. Ayuda a desvelar este capítulo sombrío de la historia. Suscríbete al canal y deja tu like. Los defensores, por otro lado, se volvieron más audaces, más despiadados. Conociendo la tierra como la palma de sus manos, surgían de la nada, fantasmas blancos, sus armas disparando con precisión mortal. No había piedad. Cada emboscada era un golpe quirúrgico, buscando no solo matar, sino desmoralizar, quebrar el espíritu. El olor a pólvora fresca se mezclaba con el aliento helado que salía de sus bocas, un testimonio de su resiliencia y de su venganza. Eran la personificación del invierno, implacables e invencibles en su propio territorio. Los civiles, las víctimas olvidadas en este infierno blanco, sufrían terriblemente. Familias enteras, refugiadas en refugios subterráneos o intentando huir hacia el este, eran atrapadas en el fuego cruzado. Mujeres y niños morían de hambre y frío, sus cuerpos frágiles incapaces de soportar la furia del invierno. Muchos fueron forzados a trabajos esclavos o simplemente abandonados a su suerte. Sus ojos vacíos, sus gritos silenciados por la desesperación, eran el testimonio más cruel del coste humano de la arrogancia militar.
El olor a humo de casas quemadas y el olor fúnebre de cuerpos no enterrados persistían en el aire, un recordatorio constante de la barbarie. El colapso físico y psicológico era total. Hombres alucinaban por el hambre y la extenuación, viendo enemigos en cada sombra, oyendo voces en el aullido del viento. La línea entre la realidad y la locura se deshizo. El miedo, antes un susurro, ahora era un grito constante en la mente de cada soldado. La esperanza, la última llama en apagarse, estaba muriendo bajo el manto de hielo. El ejército, antes una máquina de guerra imparable, era ahora un montón de individuos hambrientos, congelados y aterrorizados, atrapados en una trampa mortal de la que parecía no haber salida. El invierno siberiano no era solo un enemigo, era el verdugo, y su hacha era el frío implacable, el hambre y la nieve que todo lo cubría, todo lo devoraba. El punto de no retorno había sido cruzado. La desesperación, antes un susurro, ahora era un coro de lamentos que resonaba por los valles congelados. Las órdenes antes obedecidas con una disciplina casi robótica, ahora eran recibidas con miradas vacías, con la extenuación grabada en cada rostro. El ejército, antes una fuerza imparable, era un cascarón, un fantasma de su antiguo poder, atrapado en el abrazo mortal del invierno siberiano. Sin embargo, en medio del caos y la anarquía creciente, surgió un último suspiro de resistencia, un intento desesperado de romper las cadenas invisibles que los apresaban. Comandantes, algunos todavía aferrados a un vestigio de orgullo, otros movidos por la simple necesidad de ofrecer una oportunidad de supervivencia a sus hombres, ordenaron contraataques suicidas. No eran estrategias brillantes, sino explosiones de furia y desesperación. Las últimas reservas de munición fueron distribuidas. Los últimos tanques que aún podían moverse fueron empujados hacia el frente, sus orugas chirriando sobre el hielo, un sonido lúgubre en el silencio de la nevada. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el aliento congelado, un perfume amargo de sacrificio inútil. Los intentos de fuga eran escenas de horror. Columnas de hombres, hambrientos y congelados, intentaban romper las líneas defensivas enemigas, solo para ser recibidos por una lluvia de fuego que surgía de la nevada. El sonido de los disparos era amortiguado, pero los gritos de dolor y los impactos de los cuerpos cayendo en la nieve eran realidades brutales. El combate cuerpo a cuerpo era una danza macabra en la oscuridad blanca, donde bayonetas y cuchillos se usaban con una salvajería primordial. La sangre caliente y roja por un instante se congelaba rápidamente, formando grotescas esculturas en el blanco inmaculado. Los defensores, fortalecidos por la ventaja del terreno y por la ferocidad de su resistencia, no mostraban misericordia. Eran el invierno encarnado, y cada golpe era una sentencia de muerte. Las decisiones en los cuarteles generales improvisados se tomaban bajo la luz parpadeante de lámparas de aceite, con el frío penetrando hasta los huesos. Generales, antes invencibles, ahora tenían los rostros marcados por el insomnio y la desesperación, sus ojos reflejando el peso insoportable de miles de vidas en sus manos. La elección era entre la aniquilación total o la humillación de la rendición retirada. El orgullo militar, antes una fuerza motriz, ahora era una carga pesada. El costo humano ya era inimaginable. Informes de muertes por congelación, de pilas de cuerpos apilados en trincheras improvisadas, de hospitales de campaña transformados en morgues heladas, llegaban a cada hora. El olor a muerte era omnipresente, mezclándose con el olor acre de la desesperanza. Muchos comandantes, incapaces de soportar la visión de sus hombres desintegrándose, sucumbieron a la desesperación, algunos quitándose la propia vida, otros simplemente entregándose a la apatía. La idea de una retirada organizada era una quimera. Las carreteras estaban bloqueadas por la nieve, los vehículos, congelados y sin combustible, eran solo chatarra. La comunicación era casi inexistente, transformando a cada unidad en una isla aislada de sufrimiento. La rendición, antes impensable, comenzó a materializarse en puntos aislados. Pequeños grupos de soldados, agotados, hambrientos y sin munición, emergían de la nevada con las manos en alto, sus rostros pálidos y sus cuerpos temblando incontrolablemente. El sonido del silencio que seguía a los disparos
Era la canción fúnebre de una campaña perdida, un lamento por la arrogancia que había llevado a tantos a la muerte. Los prisioneros, muchos de ellos al borde de la muerte por hipotermia, eran la imagen viva del costo humano, sus ojos vacíos reflejando el horror que habían presenciado. Aquellos que intentaban la retirada eran perseguidos sin tregua. Los defensores, conociendo cada atajo, cada refugio natural, cazaban a los invasores como lobos cazan presas heridas. La marcha de vuelta era un calvario, un río de sufrimiento que serpenteaba por el paisaje congelado. Cada paso era una agonía, cada respiración un dolor. El frío, el hambre y la persecución implacable eran los verdugos. El olor a miedo y desesperación era palpable, mezclado con el olor metálico de la nieve y el fétido olor de cuerpos que caían y eran rápidamente engullidos por el blanco. El paisaje siberiano, antes escenario de ambición, ahora era un cementerio sin fin, un memorial a la futilidad de la guerra. El clímax no fue una batalla decisiva, sino el lento y agonizante desmoronamiento de una voluntad, la rendición a un enemigo que no podía ser derrotado, la propia tierra. El invierno retrocedió, pero sus cicatrices permanecieron, grabadas en el paisaje y más profundamente en el alma de los que sobrevivieron. Para los pocos soldados que lograron arrastrarse fuera de aquel infierno blanco, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Los ojos, antes llenos de ambición, ahora cargaban el vacío del horror, la imagen indeleble de los compañeros congelados, de los gritos ahogados por la nieve, de la sangre roja contra el blanco inmaculado. Muchos fueron hechos prisioneros, arrastrados a campos de trabajo forzado, donde el frío y el hambre continuaban cegando vidas, un epílogo cruel a su derrota. El olor a muerte, a desnutrición y a desesperanza impregnaba cada barracón, cada soplo de aire helado. Aquellos que regresaron a la patria física o mentalmente eran sombras. Sus cuerpos, marcados por la hipotermia y la gangrena, eran testimonios vivos de la furia siberiana, pero eran sus mentes las que cargaban el fardo más pesado. El silencio, antes un refugio, ahora estaba lleno de los aullidos del viento fantasma, de los chasquidos de los disparos en la nevada, de los gritos de agonía. Muchos nunca más lograron calentarse, sintiendo el frío penetrar hasta los huesos, incluso bajo el sol del verano. El olor a leña quemada, a tierra húmeda, a cualquier cosa que recordara al invierno, traía de vuelta la pesadilla congelada. Para los civiles, el rastro de la guerra era un desierto de escombros y luto. Aldeas enteras habían sido borradas del mapa, familias dispersas, vidas destruidas. Mujeres y niños, que habían soportado el hambre, el frío y la violencia, emergían de sus escondites con los ojos vacíos, la resiliencia probada al límite de la deshumanización. La reconstrucción sería lenta y dolorosa, no solo de las casas, sino de las vidas, de la fe en la humanidad. El olor a humo de casas quemadas y el olor fúnebre de cuerpos no enterrados persistía durante meses, un recordatorio constante de la barbarie. La campaña siberiana se convirtió en un epitafio para la arrogancia militar. La creencia en la superioridad táctica y tecnológica, en la capacidad de doblegar la naturaleza a la voluntad humana, se reveló una ilusión fatal. El invierno, con su paciencia milenaria y su fuerza indomable, había sido el general supremo, el verdugo que no podía ser sobornado ni derrotado. La lección era brutal e innegable. A la naturaleza no le importan los planes de batalla ni la grandeza de los imperios. Ella simplemente es, y su furia puede desmantelar cualquier ejército por poderoso que sea. Pero, en medio de esta tragedia, floreció la innegable resiliencia humana, la capacidad de soportar lo insoportable, de encontrar fuerza en la adversidad más extrema. Los defensores, que habían luchado con una ferocidad casi mística, emergieron victoriosos no solo por su habilidad militar, sino por su conexión profunda con la tierra, por su adaptación al ambiente hostil. Habían transformado el infierno congelado en su mayor aliado, en un arma contra el invasor. Sus ojos, endurecidos por la guerra, cargaban el orgullo de quien había resistido lo imposible. El impacto psicológico del evento fue profundo, un trauma colectivo que resonaría por generaciones. Siberia, antes vista como una vastedad remota, se convirtió en un símbolo, un memorial vivo de la futilidad de la guerra
y de la fuerza indomable del espíritu humano. La memoria de los que perecieron en la nieve, de los que fueron devorados por el frío, de los que lucharon hasta el último aliento, permaneció viva, susurrada en historias y cantos. El olor metálico del hielo, el aullido del viento, el crujido de la nieve, cada elemento de aquella pesadilla congelada se convirtió en parte de una memoria compartida, una advertencia solemne. La historia sería escrita, no solo en los libros, sino en los corazones. La campaña siberiana no fue solo una batalla perdida, fue una clase grabada a hierro y hielo sobre los límites de la ambición, sobre la fuerza de la naturaleza y sobre la capacidad humana de resistir, incluso cuando todo parece perdido. La campaña siberiana, con su rastro de hielo y muerte, trascendió la mera derrota militar para convertirse en un mito, un cuento de advertencia grabado a hierro y nieve en la psique colectiva. No era solo una batalla perdida, era la personificación de la ibris, de la arrogancia que desafiaba el propio tejido de la existencia. Los susurros de aquel infierno congelado resonaron por los pasillos del poder, forzando una reevaluación brutal de las estrategias, de las ambiciones y, sobre todo, de los límites de la guerra. El olor a derrota, antes un hedor pasajero, se convirtió en un olor persistente en la memoria histórica, un recordatorio agridulce de que no todo enemigo puede ser subyugado por la fuerza bruta. La historia nos enseña las lecciones más duras. Si la complejidad y el drama de este evento te atraparon, suscríbete al canal y deja tu like para más análisis históricos profundos. La lección más dura, la más innegable, fue la del poder implacable de la naturaleza. Ningún ejército, por mejor equipado o entrenado, podría vencer al invierno siberiano en su plenitud. Los generales, antes arrogantes en sus mapas y estrategias, aprendieron a temer el aullido del viento y la blancura cegadora de la nevada. Esta experiencia moldeó doctrinas militares futuras, inculcando una cautela que antes parecía impensable ante la vastedad y la ferocidad de los elementos. El costo de ignorar esta verdad estaba estampado en las pilas de cuerpos congelados, en los tanques abandonados y en las mentes rotas de los sobrevivientes. El olor metálico del hielo y el olor fúnebre de la carne en descomposición se convirtieron en símbolos de la futilidad del hombre contra la furia de la tierra. Se erigieron memoriales, no solo para los que cayeron, sino para la propia Siberia, la verdugo silenciosa. Monumentos de piedra y bronce, a menudo sombríos y austeros, salpicaban el paisaje, cada uno de ellos un testimonio silencioso del sacrificio y la locura. Museos fueron llenados con artefactos oxidados, uniformes harapientos y diarios congelados de soldados que describían el hambre, el frío y la desesperación. Cada ítem era una reliquia, un fragmento de una pesadilla que se negaba a ser olvidada. El olor a polvo y antigüedad en esos museos estaba permeado por el fantasma del frío, del miedo y de la muerte. La literatura y el cine, con su capacidad de dar forma al horror, abrazaron la narrativa de la campaña siberiana. Se escribieron libros recontando las historias de los que lucharon y sufrieron, desde los generales en sus cuarteles generales hasta los soldados rasos enterrados en la nieve. Películas, con sus escenas vívidas de tormentas de nieve, batallas brutales y la agonía de la congelación, inmortalizaron la imagen del infierno blanco. Estas obras no eran solo entretenimiento, eran catarsis colectivas, intentos de comprender lo incomprensible, de dar voz a los que fueron silenciados por el frío. La pantalla grande traía el sonido cortante del viento, el crujido de la nieve y los gritos ahogados de hombres cayendo. La reverberación psicológica se extendió por generaciones. Hijos y nietos cargaban el peso invisible del trauma de sus antepasados. El invierno, antes una estación de belleza, se convirtió para muchos en un sombrío recordatorio de aquel periodo de horror. Cuentos de la Siberia congelada se transmitían de boca en boca, no como leyendas, sino como advertencias solemnes, historias de resiliencia y de sacrificio. El olor a humo de leña quemada, a vodka fuerte, a cualquier cosa que pudiera calentar el cuerpo o el alma, evocaba la memoria de la lucha por la supervivencia, de la batalla continua contra la indiferencia de la naturaleza. El símbolo de la trampa siberiana,
se convirtió en una metáfora para cualquier empresa grandiosa que subestimara las fuerzas elementales o la resistencia indomable de un pueblo. La campaña, con su mezcla de ambición desmedida, sufrimiento inimaginable y derrota humillante, grabó una verdad universal. El poder humano es frágil ante la furia de la tierra. Esta verdad, amarga y difícil de aceptar, se convirtió en uno de los pilares de la memoria colectiva, un recordatorio constante de la necesidad de humildad y respeto por los límites de la naturaleza. El sonido del silencio en el vasto paisaje siberiano, hoy, aún resuena los lamentos de millones, un canto fúnebre para la gloria y la arrogancia. Aún hoy, el eco de ese canto fúnebre resuena, no solo en los valles helados de Siberia, sino en los pasillos del poder y en los corazones de quienes buscan entender los límites de la ambición humana. La campaña siberiana no fue solo una derrota militar, fue un punto de inflexión, una lección grabada a hierro y hielo que redefinió para siempre la doctrina de la guerra en ambientes extremos. El olor a pólvora quemada y a carne congelada, que una vez impregnó la nevada, se transformó en un olor fantasma que acecha a cualquier estratega que se atreva a subestimar la naturaleza. Los generales y estrategas militares, antes obsesionados por mapas y tácticas, fueron forzados a una revaluación brutal. La inteligencia climática, antes un detalle secundario, ascendió al estatus de prioridad máxima. La logística de invierno, el desarrollo de equipamiento especializado para soportar temperaturas bajo cero y la comprensión de la fisiología humana bajo estrés extremo se convirtieron en pilares de cualquier planificación de campaña. Siberia enseñó que el enemigo no siempre viste uniforme. A veces es el viento cortante, la nieve cegadora, el frío que roba el calor del alma. El sonido del viento aullando se convirtió en un recordatorio constante de la voz de la naturaleza, una fuerza que no negocia ni perdona. Esta tragedia épica trascendió las fronteras de la historia militar para incrustarse en la memoria colectiva, un cuento de advertencia que resonó por generaciones. La narrativa de la trampa siberiana se convirtió en un arquetipo universal de la hybris, de la arrogancia castigada por una fuerza mayor. No era solo la historia de un ejército que encontró su fin en el hielo, sino la metáfora de todo poder que se cree invencible, de toda civilización que olvida su fragilidad ante la vastedad implacable del mundo natural. El olor metálico del hielo y el silencio pesado del paisaje desolado son ahora sinónimos de una lección amarga. La resiliencia de los defensores, enraizada en su profunda conexión con la tierra y en su capacidad de adaptarse al infierno congelado, contrastó de forma punzante con la caída de los invasores. Mientras un lado sucumbió a la indiferencia de la naturaleza, el otro la abrazó transformándola en su mayor aliada. Esta dicotomía no era solo una cuestión de táctica, era una cuestión de espíritu, de una comprensión innata de que, contra la furia de los elementos, la fuerza bruta es vana sin la sabiduría de la adaptación. Los ojos de los sobrevivientes, tanto vencedores como vencidos, llevaban la misma cicatriz invisible pero con significados opuestos. Para uno, el orgullo de la resistencia, para otro, el vacío de la desesperación. Y el eco resuena hasta hoy. En cada desafío que la humanidad enfrenta, en cada crisis ambiental, en cada momento en que la tecnología y el poder parecen chocar con la fuerza indomable de la naturaleza, la sombra de Siberia se proyecta. Aquel invierno brutal no fue solo un evento histórico, fue una parábola atemporal sobre la fragilidad de la vida, la futilidad de la guerra cuando se confronta con la escala del planeta y la eterna necesidad de humildad. El olor a tierra húmeda después del deshielo, que un día trajo alivio, hoy trae consigo la memoria de un sacrificio inmenso, un recordatorio de que la historia tiene un precio, y la naturaleza, un poder que ningún ejército puede dominar. Aún hoy, el eco de ese canto fúnebre resuena, no solo en los valles helados de Siberia, sino en los pasillos del poder y en los corazones de quienes buscan entender los límites de la ambición humana. La campaña siberiana no fue solo una derrota militar, fue un punto de inflexión, una lección grabada a hierro y hielo que redefinió para siempre la doctrina de la guerra en ambientes extremos. El olor a pólvora quemada y a carne congelada, que una vez impregnó la nevada,
Se transformó en un olor fantasma que acecha a cualquier estratega que se atreva a subestimar la naturaleza. Los generales y estrategas militares, antes obsesionados por mapas y tácticas, fueron forzados a una revaluación brutal. La inteligencia climática, antes un detalle secundario, ascendió al estatus de prioridad máxima. La logística de invierno, el desarrollo de equipamiento especializado para soportar temperaturas bajo cero y la comprensión de la fisiología humana bajo estrés extremo se convirtieron en pilares de cualquier planificación de campaña. Siberia enseñó que el enemigo no siempre viste uniforme. A veces es el viento cortante, la nieve cegadora, el frío que roba el calor del alma. El sonido del viento aullando se convirtió en un recordatorio constante de la voz de la naturaleza, una fuerza que no negocia ni perdona. Esta tragedia épica trascendió las fronteras de la historia militar para incrustarse en la memoria colectiva, un cuento de advertencia que resonó por generaciones. La narrativa de la trampa siberiana se convirtió en un arquetipo universal de la ibris, de la arrogancia castigada por una fuerza mayor. No era solo la historia de un ejército que encontró su fin en el hielo, sino la metáfora de todo poder que se cree invencible, de toda civilización que olvida su fragilidad ante la vastedad implacable del mundo natural. El olor metálico del hielo y el silencio pesado del paisaje desolado son ahora sinónimos de una lección amarga. La resiliencia de los defensores, enraizada en su profunda conexión con la tierra y en su capacidad de adaptarse al infierno congelado, contrastó de forma punzante con la caída de los invasores. Mientras un lado sucumbió a la indiferencia de la naturaleza, el otro la abrazó, transformándola en su mayor aliada. Esta dicotomía no era solo una cuestión de táctica, era una cuestión de espíritu, de una comprensión innata de que, contra la furia de los elementos, la fuerza bruta es vana sin la sabiduría de la adaptación. Los ojos de los sobrevivientes, tanto vencedores como vencidos, llevaban la misma cicatriz invisible, pero con significados opuestos. Para uno, el orgullo de la resistencia; para otro, el vacío de la desesperación, y el eco resuena hasta hoy. En cada desafío que la humanidad enfrenta, en cada crisis ambiental, en cada momento en que la tecnología y el poder parecen chocar con la fuerza indomable de la naturaleza, la sombra de Siberia se proyecta. Aquel invierno brutal no fue solo un evento histórico, fue una parábola atemporal sobre la fragilidad de la vida, la futilidad de la guerra cuando se confronta con la escala del planeta y la eterna necesidad de humildad. El olor a tierra húmeda después del deshielo, que un día trajo alivio, hoy trae consigo la memoria de un sacrificio inmenso, un recordatorio de que la historia tiene un precio, y la naturaleza, un poder que ningún ejército puede dominar. Aún así, Siberia, con sus vientos cortantes y su belleza implacable, continúa siendo un santuario silencioso para los fantasmas de aquel conflicto. Los árboles, que presenciaron el paso de los ejércitos y la caída de los imperios, murmuran historias antiguas cuando el viento los azota. El olor a pino y nieve, tan inocente en su esencia, carga ahora una capa invisible de luto, un aroma de sacrificio y de una batalla que la humanidad perdió contra algo mucho mayor que cualquier fuerza militar. El suelo, antes cubierto por la sangre y la nieve, absorbió las lágrimas y los gritos, transformándolos en parte de su propia sustancia. La memoria de la trampa siberiana no se limita a los campos de batalla o a los libros de historia. Se ha infiltrado en la cultura popular, en canciones folclóricas que lamentan a los perdidos, en obras de teatro que escenifican la desesperación y la resiliencia, en poemas que intentan capturar la vastedad y la indiferencia del paisaje. El sonido de una melodía melancólica, entonada por un violín solitario en una noche fría, puede evocar las imágenes de los hombres congelados, de las esperanzas deshechas, del silencio que engulló a millones. Este arte, a menudo sombrío, sirve como un guardián de la memoria, asegurando que el horror no sea olvidado sino reinterpretado y comprendido por nuevas generaciones. Se convirtió en un punto de referencia, un barómetro moral para la humanidad. Siempre que la ambición ciega amenaza con superar la razón, siempre que el poder militar olvida sus limitaciones,
La sombra de Siberia se alza como un recordatorio austero. No es solo una historia de guerra, sino de una confrontación existencial. El hombre contra la naturaleza, la fragilidad de la vida contra la indiferencia cósmica. El olor a humo de ciudades distantes y el eco de tambores de guerra en tierras lejanas, aún hoy, son filtrados por la lente de aquel invierno brutal, forzando una reflexión sobre las verdaderas consecuencias de la ibris. El legado es complejo, multifacético. Es un mosaico de dolor y triunfo, de pérdida y aprendizaje. Es la prueba de que la historia no es solo una sucesión de eventos, sino un depósito de lecciones que, si se ignoran, prometen repeticiones dolorosas. Siberia, con su paisaje imponente y su historia de indomable resistencia, permanece como un testimonio vivo. Sus montañas y bosques, sus ríos congelados y sus estepas infinitas son monumentos naturales a un conflicto que redefinió la comprensión humana de poder y vulnerabilidad. El sonido del viento, que azotó los rostros de millones, ahora susurra las verdades eternas sobre la vida, la muerte y el precio de la gloria. Y la humanidad, en su eterna búsqueda de significado, continúa escuchando esos ecos intentando desvelar los misterios de aquel infierno blanco. Y así, en las vastas y heladas extensiones de Siberia, donde el viento aún aúlla con la voz de los fantasmas, los misterios de aquel infierno blanco continúan desvelándose, no como meras historias, sino como advertencias esculpidas en el propio hielo, grabadas en la roca de la historia. El olor metálico de la nieve, la blancura cegadora que engulló ejércitos enteros, el silencio pesado que siguió a los gritos de desesperación, todo eso permanece, un testimonio eterno de la fragilidad de la ambición humana ante la furia indomable de la naturaleza. Cada copo de nieve que cae hoy es un susurro del pasado, un recordatorio del sacrificio y la locura, pero también de la resiliencia que floreció incluso en las condiciones más desoladoras. Siberia no es solo un lugar, es una lección viva. La campaña siberiana, con sus emboscadas invisibles y su costo humano incalculable, trascendió el campo de batalla para convertirse en un arquetipo universal. Se convirtió en la medida de toda ibris, de todo poder que olvida su propia mortalidad. En cada crisis que la humanidad enfrenta, en cada desafío que pone a prueba los límites de nuestro ingenio y arrogancia, la sombra de la trampa siberiana se proyecta. Nos obliga a cuestionar, ¿hasta dónde podemos forzar los límites? ¿Cuál es el verdadero precio de la conquista? El olor a pólvora y carne congelada, que una vez impregnó la nevada, se transformó en un olor fantasma que acecha a cualquier estratega que se atreva a subestimar la naturaleza, o la determinación silenciosa de un pueblo que defiende su tierra. La lección final es amarga, pero innegable. La guerra, en su esencia más brutal, encuentra su límite en la vastedad del planeta. Siberia no perdonó, no negoció, simplemente existió implacable y aplastó la arrogancia con la indiferencia de sus elementos. Pero en medio de esa devastación brilló el coraje, la camaradería y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano, tanto de los que resistieron como de los que incluso en la derrota demostraron una fuerza más allá de la comprensión. La sangre en la nieve, las lágrimas congeladas, los gritos ahogados por el viento, todos se convirtieron en parte del paisaje, un mosaico de dolor y aprendizaje, un monumento a la capacidad humana de soportar lo insoportable. Así, la historia de las emboscadas siberianas en las tormentas de nieve permanece como un testimonio poético de la brutalidad de la guerra, del coraje inquebrantable y de la resiliencia indomable del espíritu humano. Cada ruina es un grito contra la guerra. Cada copo de nieve es un recordatorio eterno de que incluso el poder más abrumador puede ser quebrado por la fuerza combinada de la naturaleza y la determinación humana. La sangre en la nieve es un recuerdo eterno del precio de la arrogancia y de la gloria de aquellos que se negaron a ceder. Si llegaste hasta el final de esta épica jornada por la historia y reconoces el poder de la narrativa, suscríbete al canal y deja tu like para unirte a nuestra legión de historiadores.